Hola, estamos leyendo del artículo de los escritos de sociedad, el prefacio del comentario de la escalera. Nos encontramos en el punto 30. Nuevamente vamos al escritos sociales los escritos de Baal HaSulam, el prefacio de la escalera, y nos encontramos en el punto. Para este Binah nos encontramos en Beginat Gar Besak, en la forma en que también acá se encuentra la Jochma, que surge desde su salida de Arehampin y no tiene contacto absoluto con Gar de Binah, que esta siempre está, como está escrito, como Hafet Hefet, que solamente esto es con respecto a la luz de Hasadín y no de luz de Jochma. De hecho, que se encuentra en Arehampin no había lugar de poder recibir Jochma, más allá Hasadim en absoluto. Y esto se extendió hasta ella desde Binah y Or Yashar, ya que toda su esencia es Hasadim y Jochma. Por esta razón, nada se ha hecho a perder en Gar de Binah por la causa de su salida desde el Rosh, siendo consideradas completamente perfectas mientras se hallarán en el Rosh de Arehampin. Por lo tanto, Gar de Binah se separaron delante de sí mismas en su grado, y de estas se corrigieron a Badeima superiores, las cuales se visten desde P de Arehampin hacia abajo, las mismas que siempre son consideradas Gar, a pesar de que ellas se encuentran por debajo de Rosh de Arehampin. Pero las 7 sefirot inferiores de Binah no son de la misma esencia de Binah, sino que lo que son del Kalelut de Son en Binah. Y lo principal de la esencia de Serampin es la iluminación de Jochma en Hasadim. Es por eso que se necesita la iluminación de Jochma a fin de otorgar a Son. Y ya que en el momento de la salida de Rosh de Arehampin, ellas no son dirigidas para recibir Jochma de Son, son consideradas como corruptas. Debido a esto, es que ellas se separaron de Gar de Binah completo y se transformaron en un grado separado en sí, desde el cual corrigieron el Parsuf de Yesud de Atzilut, vistiendo desde el Hazé de Arehampin hacia abajo, ya que están en el aspecto de Bak, sin un Rosh, hasta que Binah vuelva a Rosh de Arehampin, entonces habrá alcanzado Gar. Raf, puedes leerlo nuevamente. Nuevamente, punto 43. Esta Binah se dividió en los dos Vejinot. Aquí habla de Rosh de Arehampin, que surge Rosh de Arehampin, y esta es llamada Garón, garganta, que no existía antes una garganta. Nosotros sabemos que existía la cabeza, Toch y Sof, dentro del cuerpo. Y entre el cuerpo y la cabeza hay la boca, que acá se encuentra entre ellas dos lo que se llama Garón, garganta, de la palabra Gar, que esto baja hacia abajo, que Abba es Jochma de Rosh de Arehampin. Él se dirige hacia el Rosh de Arehampin hacia abajo. ¿Por qué? Para poder cuidarlo, para poder cuidar de su hijo, de Serampin. Entonces, ¿qué pasa acá con respecto a esto? Por tal motivo de la corrección de Jochma que fue hecha por ella, por su salida de Rosh de Arehampin, el cual no afecta a Gar de Binah por absoluto, ya que ellas se encuentran siempre en el estado por el deleite de misericordia, puesto que en Binah anhela únicamente Or Hasadim y no Or Jochma. Incluso están en Rosh de Arehampin. Su Gar
no habría recibido Jochma, sino tan solo Hasadim. Este se extendió hasta ella desde Binah de Or Yashar, ya que toda su esencia es Hasadim sin Jochma. Por esta razón, nada se ha hecho a perder en Gar de Binah por causa de su salida desde el Rosh, siendo consideradas completamente perfectas mientras se hallan en el Rosh de Arehampin. Por lo tanto, las Gar de Binah se separaron delante de sí mismas en un grado, y de ellas se corrigieron Abba de Ima superiores, las cuales se visten desde P de Arehampin hacia abajo, las mismas que siempre son consideradas Gar, a pesar de que ellas se encuentran por debajo del Rosh de Arehampin. Pero las 7 sefirot inferiores de Binah no son la misma en esencia de Binah, sino que lo son de Itkalelut de son de Binah. Y lo principal de la esencia de Serampin es la iluminación de Jochma en Hasadim. Es por esto que se necesita la iluminación de Jochma, con el fin de otorgar a Son. Y ya que al momento de su salida de Rosh, de Arehampin, ellas no son dignas de recibir Jochma para Son, son consideradas como corruptas. Debido a esto es que ellas se separaron del Gar de Binah completo y transformaron en un grado separado en sí, desde el cual corrigieron Parsuf de Yesud y Atzilut, vistiendo desde Hazé de Arehampin hacia abajo, ya que están en el aspecto de Baxil Rosh, hasta que Binah vuelva al Rosh de Arehampin. Entonces habrán alcanzado Gar. Raf. Preguntas, tal vez, no lo sé, o si... Bueno, vamos a hacer el dibujo nuevamente. Entonces tenemos así. Arehampin de Atzilut, que de acá es desde arriba. Se encuentra Atik de Atzilut. Sí, y Arehampin de Atzilut. Este es Keter Jochma, su Bina, así, larga, y Son. Esto, de hecho, es todo. Keter, Jochma, Arehampin, Bina de Atzilut general, Gar, Zat y Son. Cerca de Gar de Binah se embisten Abba de Ima de Atzilut, Isaac de Binah. ¿Quién se viste? Yesud, dicen los amigos. Y debajo Son, debajo de ellos. Abba de Ima y Yesud. Abba de Ima es Gar de Binah, de Atzilut, y Yesud es Zat de Binah. ¿De acuerdo? Bien. Binah, que surge de Rosh de Arehampin hacia abajo, acá, surge de su cabeza. No siente nada sobre esto, porque es Hasadim. Él es Hasadim. Estas Abba de Ima que se encuentra acá en Hasadim no necesita Jochma, y Yesud necesita Jochma. Es decir, el Zak de Binah. Por supuesto que Son necesita Jochma. Eso es todo.
Y aquí hacia abajo ya de hecho sentimos, tenemos todos los mundos y tenemos todas las vasijas rotas, quebradas, que desde Atik, de Adid Behemá, desde todas estas se revelan, se despiertan todos estos clit quebrados, y si se unen todos juntos, entonces llegan hasta Malchut de Atzilut, alcanzan Malchut de Atzilut. Y Malchut de Atzilut, eso ya comienza a influir a Son, a Yesud, a Abba de Ima, y Abba de Ima, Rosh de Arehampin, y de Rosh Arehampin regresa por esta, así, de esta forma, todo desde arriba al Malchut. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, vamos a leer. Punto 43. Esta vina se dividió en dos Bejinot, Gar y Sat. Por tal motivo, el motivo de la corrupción de la carencia de Jochma. Y aquí decimos que Jochma, porque de forma de ser que ese Gar es luz de Hasadim y Sat de Jochma. Y como dice Barazolan, que el hombre se encuentra en diferentes formas diferentes, de acuerdo a su asunto. Piensen acerca de esto un poco, si es que eso es como lo que dice. Y que fue hecha en ella la salida desde por tal motivo de la corrupción de la carencia de Jochma, que fue hecha en ella por la salida desde Rosh de Arehampin, lo cual no afecta a Gar de Binah en absoluto, ya que ellas se encuentran siempre en el estado de deleite de misericordia, puesto que en Binah se anhela únicamente Or de Hasadim y no Or Jochma. Dice Rab que esto ya de hecho son el resultado de las 4 fases de los directa. Incluso estando en Rosh de Arehampin, que ahí hay mucha Jochma, su Gar no había recibido Jochma, sino tan solo Hasadim. Por lo cual, entonces, si permanecemos en Rosh de Arehampin o si se encuentra por debajo de Rosh de Arehampin, no existe alguna diferencia en absoluto. Porque lo que hay en Rosh sencillamente no influye a ella. Ella puede estar en cualquier lugar, libre. Esta es la forma de la tierra de Israel. Puede estar directo al Creador, en cualquier lugar. Y de otra forma no quiere estar. El resto es sencillamente lo que se necesita es el Creador para esto. Y esto sencillamente se extiende hacia ella desde Binah de Or Yashar, ya que toda su esencia es Hasadim y Jochma. Por esta razón, nada se ha hecho en perder el Gar de Binah por causa de la salida del desde Rosh, siendo consideradas completamente perfectas mientras se hallan en Rosh de Arehampin. Por lo tanto, sale o no sale de Abba de Ima no es importante, de Binah, dice Rab. Por lo tanto, Gar de Binah se separaron delante de sí mismas en su grado. Desde allí, dice Rab, que desde están completas. No necesitan absolutamente nada más que Hasadim. De Hasadim se puede recibir de cualquier lugar que tú te encuentras. No hay ningún problema con la restricción o algún límite. Y de ellas se corrigieron, y por lo tanto Gar de Binah se separaron delante de las gradas, y ellas se corrigieron de Abba de Ima, las cuales se bajan desde P de Arehampin hacia abajo, Hasé y Tabur, desde P de Arehampin hasta se embiste Abba de Ima, y de Hasé hasta Tabur se embiste en Yesud. Entonces, las mismas siempre son consideradas Gar, a pesar de que ellas se encuentran por debajo de Rosh Arehampin. Esto es muy importante acá. Aquí está completitud, escribe Rab, es Shlemut. Más allá de esto, que se encuentra
dentro de Rosh Darhampi, porque siempre habla acá de las vasijas. Yo puedo estar en completud, incluso si yo me encuentro en el primer grado de la escalera, si yo me encuentro en Hasadim, todo el mundo, no me importa absolutamente nada. Eso es esa luz que actúa en mí, que se llama Or de Hasadim, que esto me llena, esto sencillamente me hace igual a lo más grande. Yo me encuentro en completitud, plenitud. Así que todas las vasijas que se encuentran en Gar de Binah, ellas pertenecen en Eslemut. Y también nosotros tenemos que encontrar buscar en esto. Si yo siento algo mal, significa que yo siento mal, que solamente esto se va a corregir si me encuentro en la cualidad de Hasadim. Escriban eso conviene. Pero así, continúa la lectura de las 7 sefirot inferiores de Binah, no son de la misma esencia de Binah, sino que lo son del Etkalelut, inclusión, dice Rav. ¿Por qué? Porque de las nuevas, de la luz, cuando se refiere a la luz directa, ¿qué le puedo entregar al Creador si Él es el que me entrega? Entonces, para esto yo tengo que recibir de Él. Así que yo recibo como Bejina Aleph de la fase 1. Y así que, ¿qué es lo que hace? Se recibe solamente porque lo crea. Así que ahora yo recibo porque ahora yo quiero recibir con la finalidad de darle placer a Él. O sea, con intención hago esto, porque se entiende solamente por mi propia comprensión. Y también en contra de mi naturaleza, que yo no quiero absolutamente nada. Entonces esto es en contra a la naturaleza. A pesar de esto, yo recibo esta Pejinatal, esta primera fase, Pejinatal, y esto ya de hecho se puede llamar Serampin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo principal en la esencia es la iluminación de esto, son para sí mismo el Kelelut de son de Binah. Entonces todo esto se hace con la finalidad de que poder llenar la carencia de Serampin. Y lo principal de la esencia de Serampin es la iluminación de Jochma en Hasadim, que esto sea la iluminación de Israel, que sea una agregación de Jochma en Hasadim. Y esto es un Hasadim grande, y esto según el Aviud de Aleph, que esto se atrae jala desde el Klit de Jochma, que el Creador entrega un ejemplo, que Él quiere este Klit, Él revela crea este deseo en Pejinat Aleph, y la llena con luz de Jochma. Ahora, muy bien, ahora yo ya entiendo qué es lo que Él quiere. Ahora yo hago esto exactamente lo mismo que Él quiere, aunque yo no quiera nada, de hecho, pero con la finalidad de darle placer, yo lo hago. Y entonces yo atraigo este deseo recibir que se revela en Bejinat Aleph, y esto se hace como resultado, como su hijo. Y esto se llama entonces Serampin. Entonces, es por esto que se necesita iluminación de Jochma a fin de otorgar son. Y ya que en el momento de salida de Rosh, con la finalidad de salida de Rehampi, y ellas no son dignas de recibir son consideradas como corruptas. Ellas por debajo de P de Rehampi, indica Rav, la luz de Jochma solamente aquí, la luz de Jochma, en amarillo, esto que está aquí en esta área, sí, en este cuadro rectángulo amarillo que dibujé, solamente aquí se encuentra luz de Jochma. Yo voy a escribirlo acá, Jochma. Solamente aquí se encuentra. Y hacia abajo ustedes pueden ver que yo anteriormente escribí Hazed. De hecho, en el momento que ven la salida, y debido a esto que ellas se separaron de Gar de Binah, significa que ellos quieren
y que de ellas se separaron de Gar de Binah por completo, significa que no quieren Jochma, que nada no tienen ellos, y se transformaron en un grado separados en sí, Zak de Binah, desde el cual corrigieron a Parsuf de Yesut, de Atzilut. Quiere decir acá que acá está la completitud, la plenitud. ¿Sí? Y acá falta plenitud, falta completitud. Porque acá está la luz de Jochma. Falta la luz de Jochma. Vistiendo desde el Chesed de Arehampin hacia abajo, ya que están en el aspecto de Baxen Rosh, hasta que Binah vuelva de Rosh de Arehampin, entonces habrá alcanzado, porque esto cuando vuelve a Rosh de Arehampin, se encuentra acá, ven acá, esta gran Binah. Y ella vuelve a Rosh de Arehampin y así entonces tiene completitud, recibe Jochma dentro de Hasadin y entonces alcanza Gar. ¿De acuerdo? Completitud, plenitud. No sé, quizás pasamos esto. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? ¿Están bien? Adnan, por favor. Está escrito acá que si Binah, necesito los lentes, que Binah se revela solo en los de Hasadin y en los de Binah. Pero si hablamos de Hasadin sin Jochma, entonces no puede ocurrir. Entonces, ¿cómo este proceso que ocurrió? ¿Cómo tú sabes de qué tú estás hablando acá? Yo no entiendo lo que tú estás diciendo. Binah, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Binah? Según su naturaleza. Hasadin, dice el estudiante. Entonces, ¿qué dices tú? Pero Hasadin sin Jochma puede transmitir esto y investirse en luz de Jochma. Sí, dice Rav. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál? Porque Hasadin, dice el estudiante Jafet Jefet, de Deleite de Misericordia. Él no es un deseo, un vacío, solamente, dice Rav, solamente así quiere estar. Bien, tú tienes razón sobre esto. Entonces, ¿cuál es el resultado acá? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo terrible? Entonces, pasa todo el proceso y se inviste en la luz de Jochma, inviste en la luz de Jochma. Entonces, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace Binah? ¿De dónde tiene las 4 fases de la luz directa? Este Hasadin, pregunta Rav. Entonces, ahí se encuentra la luz de Jochma y ella dice que yo no quiero esta luz de Jochma. Yo quiero Hasadin. Significa Binah, el creador es Keter. Creó el deseo de recibir y lo llenó de placer. Que el deseo de recibir es carencia, placer y el creador llamado Jochma. Y por esto este deseo se desarrolla. El deseo se desarrolla hasta el final que recibe el placer como primera fase. Y aún más otro deseo mayor. Y de repente dentro de esa primera cualidad, de esa misma fase, el Bejinot, él no quiere entrar en esto ahora. Él comienza a sentir, que comienza a recibir este placer de algo, de alguien. ¿De quién? No lo sé, de quién, pero él quiere entregar, quiere influir. Tiene un placer, de hecho, que él me entrega. ¿De acuerdo? Entonces acá se despierta en Bejinat Aleph una carencia de estar como el quien entrega. Esto está todo dentro de la luz de la vasija. Así lo ha organizado el creador desde el principio. Entonces de esta forma surge que Bejinat Aleph comienza a ser Bejinat Bet. Yo no quiero este deseo, es lo que quiere decir. Yo quiero sentirme a mí mismo como es aquel que entrega. Desde acá sale, desde acá parte, desde acá organiza el creador la regla, el deseo y la luz, de que así se comportan uno con respecto a la otra. Así que el deseo
de recibir Bejinat Aleph, esto se transforma en Bejinat Bet. Significa que disfruto de la influencia. Disfruto de esta influencia, es llamado entonces Hasadin. ¿De dónde llega este Hasadin? Hasadin llega desde ella internamente, desde el deseo de recibir, que recibió y luego ahora se desarrolla en un deseo de influir y disfruta de hecho que quiere influir al Creador. Eso es Bejinat Aleph y luego se llega hasta el Bejinat Bet. Esto se llega desde la Bejinat Shoref, desde la raíz, desde esto que se llega después hacia Bejinat Aleph con la luz de Jochma, y así es siempre, en cada uno de los grados. Tienen todos los grados de abajo, de arriba hacia abajo, y luego de todos los grados, luego de abajo hacia arriba. Y en este grado en sí mismo, estos son los grados de las fases de la Bejinat. Esto sí se llama. ¿De acuerdo? Oh, abuelo. Sí. Entréguenle. Rav, yo observo lo que está escrito abajo con respecto a la parte de las bestias, de como si las personas que tienen punto de corazón son llamadas bestias, grado animal, el punto del corazón. Primeramente no estamos estudiando esto, pero sí, esto despierta en el punto del corazón, en la forma de bestia. Adelante. Sí, Hanok. Corre. Tú ves hasta que por fin llega. Usted dijo anteriormente a Niv que esto es muy importante, el punto que por debajo de Rosh se encuentra toda la completitud. ¿Por qué? Sí, dice Raf. ¿Por qué esto es tan importante, este punto, Raf? Porque es importante para nosotros, porque nosotros podamos encontrarnos de que es lemut, completitud, sencillamente se completa, se consigue cuando nosotros estamos nos dirigimos hacia Hasadim. No es mood como algo mal, como el mal que es algo que es como una sabiduría. No, sí que para esto yo necesito, para llegar a esto yo necesito Hasadim. Yo necesito estar por encima del deseo de recibir. Superación, dice el estudiante. Esto es una acción, continúa Raf. Si yo puedo llegar a esto que es llamado Hafetet, Hasadim, y de ahí no me importa nada. Nada me importa. No es que no me importa que yo me disperse en todo, me extienda todo, sino que yo lo que estoy preocupado, no estoy preocupado porque estoy adherido al Creador en Hasadim. Yo no me siento a mí mismo que me falte algo. Esto es un escudo grande, un hasadín gigantesco, que yo me siento protegido de mi ego, que solamente lo que se necesita es esa conexión con el Creador, con el meta de la creación. No hay nada más lleno, completo que Gar de Binah. Por el lado de la creación, porque el otro se recibe desde Keter, y Keter no quiere recibirlo absolutamente, Keter quiere influir. Sí, es igualación de forma con Keter. Él quiere estar en esta sabiduría con la finalidad de otorgar, de influir con este Jochma. Entonces Binah, ahora Sak de Binah corrige cómo poder entonces elevarse hasta Keter. Él construye este Serampim con la finalidad de influirle. Y entonces así surge Keter y Jochma, esta acción del pensamiento de la creación del Creador, y esta acción Keter y Jochma, Binah y Serampim, es su pensamiento de la creación y está la acción de la creación. Y entonces así surge Malhut. ¿Entiendes? Así es como funciona. No. Bien, adelante. Esta perfección que usted le llama Garón, aquí escribe que esta parte de Gar de Binah se llama Garón. Rav dice sí.
Y dice, y Ben, el hijo, sale de aquí, que es Yetzut. Rab dice, no. Binah, cuando sale de Rosh de Arehampin, se le llama... Bueno, nosotros vamos a aprender estos discernimientos de Garón. Garón es algo muy complejo y refinado. ¿Cómo se llama el grado del hombre en la creación? Medaber, hablante. Ese es el garón, la garganta. La palabra en hebreo, garón. Esta es la distinción entre la bestia y el hombre. Nosotros vamos a aprender acerca de esto. ¿Pero qué? ¿Vas a preguntar desde un punto filosófico otra vez? ¿Sí? Ya veremos. Así que hay dos tipos de perfección, una con Hasadim y otra con Jochma. Rab dice sí. Y dice el amigo, entonces esto contradice la definición de perfección. Rab dice, yo no sé si contradice o no, así es como lo escribe. Dice el amigo, y usted dice que si yo me siento mal, esto significa que a mí me falta Hasadim. Esto es lo que dijo usted previamente. Rab dice, sí. Desde el punto de vista de nuestras vasijas de recepción, nuestra corrección es estar en Hasadim. Dice el amigo, ¿qué significa? Rab dice, deleitado en misericordia. Dice el amigo, ok, ahora me siento mal. ¿Qué significa que me falta Hasadim? ¿Qué debería pedir? Rab dice, el pedir elevarte por encima de la razón, de estar en el estado de deleitado en misericordia. Dice el amigo, otra pregunta. Ahora, todo este proceso, todas estas flechas arriba en el dibujo, esto parece que esto pide una plegaria hacia Jochma, Rab dice, no, es una plegaria para la corrección. Y dice ahí escrito, dice el amigo, que plegaria para Jochma. Rab dice que necesita corregirse a sí mismo en base a su naturaleza y por consiguiente necesita Jochma. Pero hay ciertas vasijas que así están construidas y que son vasijas que necesitan Jochma. Dice el amigo, ok, entonces otra vez, ¿qué es lo que finalmente enciende todo este proceso? Rab dice, es la corrección, que se llama Hasadim, que su deseo es el deseo para recibir Jochma. Son buenas preguntas realmente en esta ocasión. Hay una naturaleza y hay la corrección de la naturaleza. Pregunta, yo creo que usted ya le respondió a Shaul, pero Gar es perfección, esto es lo que nosotros decimos, ¿correcto? Rab dice, Gar es perfección porque no le hace falta nada. Es por esto que está en perfección. ¿Pero qué significa nada? ¿Que son vasijas, son criaturas? Sí, son kelim, son vasijas. Entonces, ¿por qué es que no necesitan nada? Porque ellas ya tienen una corrección llamada Kafetz Hesed, deleitado en la misericordia, Bejina Bet, que nació de Bejina Aleph. Bejina Aleph es el deseo de recibir. ¿Cómo es que Bejina Bet puede ser un deseo de otorgar? Esto también es una continuación de lo que pregunta aquí. Porque Bejina Aleph da nacimiento a Bejina Bet. Entonces, cuando da nacimiento a Bejina Bet, ¿qué es lo que hace? De este discernimiento que recibe, que es Bejina Aleph, empieza a sentirse a sí mismo como receptor del Creador, que es más elevado, más fuerte, más respetado. Él es el dador y yo soy el receptor y yo estoy incompleto, debido a que yo soy el inferior y yo quiero ser como Él. ¿Y de dónde proviene todo esto? ¿De dónde le llega Bejina Aleph? Que finalmente el fin lo lleva a jalar la luz de Hasadim, que esto está ya implícito en el deseo de recibir, creado por el Creador, hecho de tal manera que eventualmente llega a sentir al emanante, al emanador. Y entonces de esta sensación del emanador ya quiera ser como él, que simplemente no quiera sentir así de que, ya estoy satisfecho, estoy lleno, así, sino que desde el inicio existe este punto llamado el hombre futuro. Y aquí desde este punto ya empieza a apreciar al superior, porque la bestia no quiere ser como el superior, la bestia quiere simplemente recibir, quiere que el maestro le dé. El maestro es Keter y la bestia es Jochma. Y es todo. Pero cuando algo despierta en esta bestia, que ve que él es mayor que yo, y del hecho de que él tiene y yo no, y yo dependo de él, no importan estos cálculos, ya hablaremos de esto, pero finalmente el punto es que quiere ser como él, que no quiere recibir todo de él, porque ya tiene todo, Jochma.
sino que después de que siente de que recibe todo, empiece a alcanzar su perfección. Y su perfección depende de nadie más, sino que esto proviene primero del deseo de recibir y después alcanza inclusive más, que alcanza su perfección, porque Él es el dador, el otorgante, porque también está en un estado de plenitud, no tiene ninguna carencia por parte de los Kelim. Pero hay una diferencia, que Él es el otorgante, el dador, y yo soy el receptor. Así que, ¿qué? No, aquí hay una sensación en Vejina Aleph, en la primera fase, que el dador es el superior, es más grande. Y esto la estimula, la obliga a ejecutar una acción como Vejina Shoresh. E inclusive que no sea Vejina Shoresh, que no se convierta en Vejina Shoresh, pero el hecho de tratar de ser similar a esta, solo por tratar de ser similar, se siente a sí misma en la perfección, porque Vejina Aleph también está en la perfección. Tiene un deseo de recibir, pero ya ha recibido todo, pero no es perfección ya más aún. Si Vejina Bet hubiera sentido que Vejina Aleph estaba en la perfección, recibiendo todo, no hubiera nacido. Vejina Aleph no hubiera tenido una carencia para darle nacimiento a Vejina Bet. Así que, ¿cuál es esta carencia? Vejina Shoresh es inclusive más pleno, más perfecto. Ya hay una carencia aquí que ya no pertenece al deseo de recibir, sino que pertenece al reconocimiento del emanador. Y más así en adelante. Dice el amigo, ¿pero qué significa entonces que cuando nosotros sentimos carencias, que sentimos algo malo, pedimos perfección o pedimos hasadim si nunca alcanzamos el gar del grado y el trabajo siempre se hace desde Bak? Rab dice, nosotros lo alcanzamos, pero el fin de la corrección. Hasta el fin de la corrección no podremos alcanzar el gar. Pero aquí nosotros estamos hablando de la perfección de Jochma y de la perfección de Hasadim. Gar de Arehampin, Keter y Jochma. Esto es Gar del lado de Jochma, y Garón de Arehampin es la perfección en Abba Beima, no en Yetzut. Es perfección en Hasadim. Bina no se siente a sí misma estando en un tipo de carencia por ningún lado. Pero Sat de Binah, por el otro lado, siente la carencia, pero no su carencia, sino que la carencia de que a alguien más le falta algo. Y a ese alguien, que significa que tiene una carencia de incluirse con la carencia del otro, pero no una carencia por sí misma. Esto es lo que separa a Gar de Binah y Sat de Binah. Miren, escuchen. Sat de Binah, ustedes dijeron, vas a escuchar aquí, no pienses en tus preguntas, escucha lo que te voy a decir. Sat de Binah está completo y perfecto como Gar de Binah, pero le falta, debido a que está incluido con Son. Tiene un buen corazón y siente a Son que está sufriendo, pero para sí misma, como Gar de Binah, así no tiene ninguna falla. Y por esta razón, aquí Binah realmente se divide, digamos, en 4 partes. Bajal Sulam explica esto en la introducción de Panim Meirot Ubasvirot, en la inclusión general de Pijá, que Binah se divide en 4 partes. Es muy interesante este Hitkalelut, esta entremezcla e inclusión, cuando luego ya se integra con todas las sefirot. Bueno, ok, vamos a regresar aquí a el tema que tenemos. Dice el amigo, yo creo que todos los que estamos sentados aquí quieren llegar a la perfección. Rab dice, ok, deleitados en misericordia, háganlo de tal manera que a ustedes no les importa nada, pero no de que ustedes se quieran embriagar o quieran fumar algo, ¿sí? Dice el amigo, no, yo estoy hablando de nuestros asuntos. Rab dice, no, en nuestros asuntos el llegar a la perfección significa el recibir desde arriba la luz de Hasadim, de elevarnos por encima de nuestro ego, y entonces llegamos a un estado en el cual tú estás en una perfección parcial.
que significa que no tienes ninguna complicación contigo mismo, sino que tienes complicaciones con respecto a los demás. Dice el amigo, ok, entonces yo veo algunos procesos aquí en esta ilustración. Existe el primer proceso llamado Son, el Hitkalelut de Serampin con Nukba. Rab dice, este no es Hitkalelut, es Serampin y Nukba juntos. Dice el amigo, ok, juntos, ¿podemos llamarlo un Siria, una decena? Rab dice, no. ¿Por qué? Dice el amigo, yo estoy tratando de relacionar en esto con esta mesa en la que estoy sentado e integrarme a mí mismo con esto. Rab dice, lee. Lee, te vas a confundir y te vas a corregir a ti mismo, no importa. Dice el amigo, ¿debemos de elevar man una plegaria? Rab dice, ¿para qué nos conectamos? Solo para sentir que somos incapaces de conectarnos y gritar por esta ayuda, que es algo necesario, algo importante. Dos líneas que necesitamos aquí, la carencia y la perfección. Pero estamos certeros de que el superior está en plenitud, listo para ayudarnos y nosotros vamos a recibir la ayuda ya que tengamos la carencia correcta, adecuada. Y este es el estado que debemos de alcanzar. Dos líneas hasta que la tercera llega y decide. Porque nosotros aprendemos cerca de 3 líneas, por eso lo quiero mencionar. Dice el amigo, ¿cómo puedo de sus palabras y de esta ilustración, qué puedo sacar de aquí para nosotros? Dice Rab, ok, nosotros estamos aprendiendo aquí que Yetzut nos está cuidando a nosotros. ¿Verdad? Esto es verdad. Dice el amigo, Tomer y los amigos en Galil Golán. Ahora dice, sí, tienen una gran asamblea, ya Shimon y Shai y muchos amigos. ¿Quién más? Benzi, Motimor, se escaparon aquí de nosotros. Jotter, de Australia, inclusive llegaron allá a Galil Golán. Y todos los grupos del norte, amigos, estamos con ustedes. Yo los veo todo el tiempo en las pantallas y me da mucha alegría. Se ven hermosos, inclusive más bello que lo que tengo frente a mí aquí. Pero se ve como que nuestros amigos se escaparon de ahí, ya no los veo. Creo que ya regresaron tal vez. Vienen de regreso. Dicen, así que tienen una pregunta. Están preguntando, usted describe la estructura aquí en la cual existe el garón. ¿Por qué es que Binah tiene que bajar por el garón? ¿Y qué hay especial acerca de esto? Rab dice, nosotros tenemos que leer esto en el Zohar, hay una historia hermosa, inclusive en el Tes, que dice que Abba envía a la madre, a Ima, hacia su hijo. Que Jochma aparentemente rechaza a Binah, Binah sale del Rosh. ¿Qué significa el salir en la espiritualidad? ¿Qué significa el salir? Que algo entra, sale. No es un lugar como yo lo dibujo aquí, sino que ¿qué es lo que añade a Binah? Para que ya no se encuentra en Rosh más y que esto fue una falla o no fue una falla, y todo esto para que esté conectado a sus hijos, a Son, a sus criaturas. Y debemos de entender que esto es una inclusión, una entremezcla con el inferior, que Binah adquiere y ejecuta, realiza, y todo entremezcla, saca a Binah de su grado, la baja, y es por esto que debemos de tener este discernimiento de Bejina Bet, Binah, de las 4 fases de la luz directa, que se va a preocupar por los inferiores. Digámoslo de esta manera, ¿por qué es que Keter no le puede otorgar a Malhut? ¿Cuál es el problema? Digamos que Keter quiere otorgar, sí, que quisiera otorgar, que creó a Malhut el deseo de recibir y le da todo. ¿Por qué es que tenemos que tener aquí a Jochma, no a Malhut, y después a Binah, que es como Keter y no Malhut? Y también Gar y Sat de Binah, que son ya 2 distintos Parsofim, y luego Serampin y luego Malhut. ¿Por qué todo este Java ya completo, todos estos nombres sagrados, como se dice?
Significa que aquí nosotros vemos a toda la Torah que se encuentra aquí. Que el Keter no le puede otorgar a Malhut, sino que solo a través de Binah. Binah se encuentra en medio. ¿Sí? Tenemos a Jochma, que está en Jochma, a Jochma en Serampin, pero Hasadim están en Keter, en Binah y como corrección de Malhut. Y de esta manera todo se hace igual, llega a un punto de igualdad en Havaya y todo se hace uno. Eso es suficiente. Continuemos. Mutlu, es solo porque 15 personas van a llegar a Moscú. Dice, ok, bien, yo quería preguntar, ¿Binah se divide a sí misma entre Gar y Sat o todas las Sefirot se dividen en Gar y Sat? Rab dice, no, solamente Binah, porque la diferencia en Binah entre estas dos partes, que quiere decir que hay una contradicción, una separación, una división, distintos atributos. La parte superior de Binah es similar a Keter y la parte inferior de Binah es similar a Jochma. Entonces en Binah ambas existen. ¿Y por qué es que ambas existen y se consideran un solo parsuf, Binah? Porque deleitado en la misericordia, Hafetz Hesed es quien los incluye a ambos, porque todo va con el fin de otorgar ambos Gar y Sat. Vamos a avanzar al punto 44. Punto 44. Rab dice, así tú ves que de hecho Jochma se encuentra en el Rosh de Arehampin llamado Jochma Estimá, debido a que este Jochma inicial fue bloqueada en el Rosh de Arehampin y no ilumina en los inferiores, los cuales están debajo del Rosh de Arehampin. Ya se le llaman inferiores, siendo que Abba Behima y Yetzut son la Binah inicial de Atzilut, denominadas el nivel de Sak de Ma. Ma es Atzilut, Sak de Atzilut y Binah de Atzilut, cuya esencia es Hasadim y no Jochma. Y con la salida de Binah desde el Rosh de Arehampin, solamente Sat de Binah, la cual es Yetzut, se echó a perder y por lo tanto permaneció carente de Gar. Jochma, dice Rab, perfección. Y no tienen plenitud excepto en el retorno de Binah al Rosh de Arehampin, ya que entonces Jochma recibe para Son. Rab dice, si Binah quiere recibir Jochma para otorgarle a Son, tiene que ascender de nuevo a Rosh de Arehampin. Por debajo de P de Arehampin o Garón de Arehampin no hay Jochma. Por debajo del Rosh de Arehampin no hay Jochma. Es por esto que Jochma hacia los inferiores puede venir solamente bajo la condición que Abba Behima suba a Rosh de Arehampin, recibe un cierto tipo de Jochma que se le permite recibir. Y tú puedes preguntar entonces, bueno, ¿y entonces que suben y reciben ahí? Claro que pueden subir y recibir. Ellos ya salieron, ya por fuera de sí mismos, no tienen ningún problema de regresar para allá. Pero regresan al Rosh de Arehampin con la carencia de Son, de los Kelim rotos, para corregirlos y para llenarlos con la luz de Jochma. ¿Cómo puede ser que nosotros entonces podemos jalar la luz de Jochma de Rosh de Arehampin hacia abajo? Sí, esto es posible debido a la iluminación de Jochma que se llama de abajo hacia arriba. Esto se permite. Nosotros aprenderemos de esto. Esto es hasta el fin de la corrección, el único tipo de influencia que podemos recibir. Todas las otras luces, la luz de Jochma, de la cual hablan los cabalistas a través de todas las generaciones, escuchen. Los cabalistas están hablando acerca de todo, y están hablando acerca de este pequeño Jochma que tú ves desde el Rosh de Arehampin y se lo revelan a los Kelim, al cual corrigen. Eso es todo. No es inclusive una delgada línea, sino que realmente es como, no sé, una línea delgadísima, así, no lo sé. Es como simplemente como un cabello.
Y entonces, es entonces que ellas son consideradas como Jochma de la línea izquierda. El Jochma de la línea izquierda, que significa que este Jochma solo se revela a través de las tres líneas que emergen en Yetzut, tal que en la línea izquierda de aquellas tres líneas se revela Jochma. Sin embargo, a pesar de que Gar y Sad de Binah, las cuales son Abba Behima y Yetzut, volvieron al Rosh de Arehampin, Yetzut no recibe Jochma directamente de Jochma Estimah en Rosh de Arehampin, porque cada grado no recibe sino de su grado superior adyacente. Sin embargo, Rab dice, perdón, estoy pensando en otra cosa. Sin embargo, Abba Behima recibe la Jochma desde Jochma Estimah en el Rosh de Arehampin y otorga a Yetzut. Rab dice, en palabras sencillas, Abba Behima no. Denme un segundo. Ok, bien. Estaba pensando en otra cosa y me confundí con las dos formas. Rab dice, en el Rosh de Arehampin, desde el inicio tenemos a Keter, Jochma y Binah. ¿Cómo suele ser? Kahab, este es Rosh. Binah salió del Rosh de Arehampin. Y ya que no está lleno de Jochma, porque Binah es el corazón de Jochma, porque a través de salir de Arehampin solo Hasadim permanece, por consiguiente Gar de Binah permanece en perfección, Abba Behima, inclusive que está por fuera de Rosh de Arehampin, y Sad de Binah siente una carencia por fuera del Rosh de Arehampin. Cuando todos regresan hacia arriba, estos no se conectan y se convierten en uno. Gar y Sad de Binah no se reconectan y se convierten de nuevo en Binah. ¿Por qué? Yo no entiendo línea media que dicen. Algo más claro. Porque regresan aquí con una nueva carencia de son. Sí, y es por esto que no se pueden conectar. Porque Yetzut ahora se encuentra en esta carencia. No es el mismo Parsuf de Sad de Binah como Gar de Binah de Abba Behima. Es por esto que esta se convierte en línea derecha, esta se convierte en línea izquierda y así es como sucede. Vuelve a leerlo, por favor, el punto 44. Punto 44. Así tú ves que de hecho Jochma se encuentra en el Rosh de Arehampin llamado Jochma Estimah, debido a que este Jochma inicial fue bloqueado en el Rosh de Arehampin y no ilumina a los inferiores, los cuales están debajo del Rosh de Arehampin. Siendo Abba Behima y Yetzut la Binah fundamental de Atzilut, denominadas el nivel de Sagdema, cuya esencia es Hasadim y no Jochma. Y con la salida de Binah desde el Rosh de Arehampin, solamente Sad de Binah, la cual es Yetzut, se echó a perder, falló, y por lo tanto permaneció carente de Gar. Jochma, dice Rab. Y no tienen plenitud excepto en el retorno de Binah al Rosh de Arehampin, ya que entonces Jochma recibe Parazón. Es entonces que ellas son consideradas como Jochma de la línea izquierda. Esto significa que esta Jochma no se revela sino a través de las tres líneas que emergen en Yetzut, tal que en la línea izquierda de aquellas tres líneas se revela Jochma. Sin embargo, a pesar de que Gar y Sad de Binah, las cuales son Abba Behima y Yetzut, volvieron al Rosh de Arehampin, Yetzut no recibe Jochma directamente de Jochma Estimah en Rosh de Arehampin, porque cada grado no recibe sino de su grado superior adyacente. Sin embargo, Abba Behima recibe la Jochma desde Jochma Estimah en el Rosh de Arehampin y otorga a Yetzut. Rab dice, y desde aquí hasta abajo. ¿Más preguntas? ¿Sí?
acerca de esto. Dice el amigo, ¿qué es lo que el grado inferior sabe acerca del grado superior? Digamos que ¿saben exactamente hacia dónde elevan el man? Rab dice al superior. Dice el amigo, ¿pero tienen alguna sensación en Yetzut, digamos? Rab dice que el superior no los puede satisfacer. Dice el amigo, ¿y saben lo que es el superior? Rab dice, no es lo que estamos estudiando ahorita. ¿Más? Rab dice, ¿preguntas? Sí. Dice el amigo, esa plegaria de Yetzut hacia Jochma es debido a la necesidad, a una necesidad. Rab dice, debido a una necesidad de otorgarle a Son. Dice el amigo, ok, entonces puedo preguntar acerca de la transición. ¿Esta es una transición de lo lishma hacia lishma? Rab dice, no. Yo no quiero confundir a todos. Dice el amigo, ¿puedo preguntar algo más? Sí, dice Rab. Dice el amigo, ¿qué significa que Bina sale por fuera de Rehampin? Rab dice, tampoco quiero hablarles acerca de esto, porque tú estás preguntando cómo. Está escrito que Abba envió a Ima fuera de Rehampin con respecto a sus hijos. ¿A través de qué tipo de acciones lo hizo? ¿Cómo fue que obligó a Binah, que es Hafetz Chesed, que bajara de Rosh hacia Guf de Rehampin? ¿Qué significa la salida de Binah de Rosh hacia Guf? Porque es que se convierte en Guf, cuerpo, pero no solo Guf, sino el Garón, este componente que no existía previamente. Sí, este es un grado inferior, es una carencia. Tiene que ser alguna forma de carencia para poder traerlo hacia abajo. Hay muchas preguntas aquí. Yo inclusive no quiero verbalizar todo esto. Rab dice, ¿es suficiente para nosotros? Nosotros tenemos partes aquí, ¿sí? Esto sube, esto baja, 3 líneas. Sí, no está profundizando aquí el texto. Yo te respeto y me da gusto que tengas preguntas más profundas acerca de la esencia de las acciones, qué es lo que los motiva y por qué llegan de esta manera, pero este no es el lugar de explicar acerca de esto, escribiendo acerca de esto. Y yo de mí mismo, yo puedo explicar algunas conexiones aquí y allá, pero estas son correcciones en el Rosh de Rehampin que son grandes, así masivas, de moja de estima, moja de aviga, todo lo que sucede aquí, que Atzilut y Beya y todos los kelim rotos aquí que se están cocinando hasta el fin de la corrección ahí en este punto. Pero ¿cómo es que sucede que Jochma, que se llama Abba, senda a Ima hacia afuera, hacia sus hijos, con respecto a sus hijos y todo este proceso de decisión? Entonces aquí ya hay Hibartim y muchas otras correcciones. Nosotros no estamos aquí hablando acerca de que este es el punto 13 de Tes, muy difícil, pero a pesar de que estas son nuestras raíces, son las raíces superiores. Sí, ya las alcanzaremos. Yo anhelo que nosotros podamos alcanzar esto y llenar nuestra cabeza de este tipo de problemas. Y a mí me preocupa lo que me va a suceder aquí y ahora, donde las acciones que yo necesito hacer y estoy obligado a hacer aquí y ahora. Y pasamos a la siguiente parte, pero antes una canción juntos. באתי לעולם הזה בכדי לדעת לגלות עולם נסתר והוא היד יש כאלה אנשים להם חיכית והם רואים את מה שאף אחד לא רואה
יש בי שאלה גדולה, איך אגיע לגלות מה שגילו, איך להניע. תבחר לך סביבה טובה ותגיע, ותגלה לך עולם מושלם שנעלם. את עולמך תראה בחייך, את עולמך תראה בחייך. עוד בעולם הזה תראה את עולמך. באתי לעולם הזה בכדי לצמוח, להשתנות ולגלות ולא לברוח, מהגילוי שמחכה איתי לשמוח. דרך חברים עוד תגלה נפלאות. את עולמך תראה בחייך, את עולמך תראה בחייך. עוד בעולם הזה תראה עולמך. את עולמך תראה בחייך, את עולמך תראה בחייך. עוד